número de líneas de flujo por unidad de área que pasan a través de una superficie dada. Por ejemplo, debajo de un polo polar, de unas piezas polares, como se muestra en el dibujo inferior. Ahí hay líneas de campo que atraviesan el entrehierro de donde figura ahí norte-sur. Las unidades son, en el sistema de mediciones que utilizado, son en Tesla, pero esta es una unidad demasiado grande, por lo tanto se mide en Gauss. La relación que hay entre Tesla y Gauss es un Gauss, o mejor dicho, 10.000 Gauss es un Tesla. Entonces, hay distintas maneras de medir el campo magnético. A nosotros nos va a interesar desde el punto de vista de la medición y por el equipamiento que tenemos en la facultad. Algunos de las mediciones las vamos a mencionar, como la de los magnetómetros, y después, por otro lado, tenemos las mediciones de pérdidas en las chapas magnéticas, que eso se utiliza muchísimo en la industria, en la fabricación de máquinas eléctricas, tanto rotantes como transformadores, que es el hecho de conocer cuáles son las pérdidas en el hierro para determinado tipo de material para su utilización. Entonces tenemos los magnetómetros, hay digitales y hay analógicos. Los analógicos miden nada más que en Gauss, y les vuelvo a repetir, la relación entre Gauss y Tesla es que 10.000 Gauss es un Tesla, o como está escrito ahí, un Gauss son 10 a la menos 4 Teslas. Entonces, ¿por qué es necesario hacer estas mediciones magnéticas? Porque la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación, acá está, esto está mal, es Protection, establece qué niveles de campo magnético son menos riesgosos para la persona o no son riesgosos para las personas. Entonces habla de que 200 miniteslas es la exposición continua de las personas sin provocarle daño. Se puede admitir hasta 2 teslas en exposiciones de corta duración, hasta 5 teslas en exposiciones de corta duración en brazos y piernas. ¿A qué le llamamos estas exposiciones altas de corta duración? Por ejemplo, si alguna vez se hicieron una resonancia magnética, a ustedes los meten adentro de un túnel, que es una gran bobina que genera campo magnético, y en función de la respuesta del organismo frente a esa excitación magnética, los médicos sacan una serie de imágenes que pueden indicar si hay alguna disfunción o algún problema en las personas. Después también establece 0,5 miniteslas para las personas que tienen marcapasos o prótesis. La prótesis no es tan complicado porque hoy por hoy las prótesis son de acero quirúrgico y el acero quirúrgico es diamagnético. Pero sí el tema de los marcapasos, porque como es un instrumento, o mejor dicho, un aparatito eléctrico, puede ocasionar un campo magnético intenso, así como también los rayos X pueden ocasionar una malfunción en ese tipo de instrumentos, que son sostenedores de vida, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno va a un aeropuerto y cuando lo radiografían o lo pasan por el aparato detector de metales, uno tiene que avisar que tiene marcapasos, y a veces en algunos lugares tienen sistemas detectores especiales, como en Estados Unidos, y en otros lugares directamente, en lugar de hacerlos pasar por la máquina de rayos X, le hacen una revisión palpándolos, ¿no? El ENRE establece cuál es el valor de la cantidad de campo magnético que se puede tener en la vía pública, que está en el orden de los 25 microteslas, y teniendo en cuenta que el campo magnético terrestre está entre 20 y 50 microteslas. Así que esos son valores importantes. Una de las mediciones, ahora después la vamos a ver, que se hace en las líneas de transmisión y en las subestaciones, es el valor de los microteslas
admitidos en la vía pública. Cuando esos valores se sobrepasan, como ha pasado en algunas instalaciones de Edenor, no sé porque esto es nuevo, pero de Edesur hubo algunas instalaciones cuya valor en microtesla superaba los 25 microteslas, que el valor en la vía pública hubo que neutralizarlo. Y eso se hizo con pantallas magnéticas, etcétera. Generalmente esto se da en la parte de media tensión. ¿Por qué? Porque en alta tensión las corrientes son más bajas porque las tensiones son altas. En alta tensión lo que predomina es el campo eléctrico, mientras que cuando las corrientes son muy altas predomina el campo magnético. Acuérdense siempre que el campo magnético está relacionado con la corriente y el campo eléctrico con la tensión. Entonces hay distintos tipos de instrumentos de medición que se llaman magnetómetros y básicamente hay dos tipos, los magnetómetros escalares y los magnetómetros vectoriales. Y nosotros vamos a ver ahora 3 magnetómetros diferentes, ninguno de estos lo tenemos en la facultad como para hacer el estudio, pero bueno, por lo menos saber que existen, ¿ok? Entonces acá tenemos un magnetómetro de resistencia magnética nuclear. Este magnetómetro se utiliza básicamente para calibración de otros instrumentos de medición menos exactos y puede medir campos magnéticos en el rango desde microteslas hasta teslas, o sea, el campo de medición es muy importante y la incertidumbre de la medición es muy pequeña, alrededor de menor a 50 partes por millón. Y es un equipo robusto que se puede transportar y se pueden hacer mediciones de campo. ¿Cuál es la desventaja? Que solamente mide la densidad de flujo en corriente continua, pero no censa cuál es la dirección de estas líneas de flujo. O sea, sabemos el módulo de B, pero no sabemos cuáles son las direcciones, ni mucho menos el sentido de ese campo magnético. El campo magnético no puede ser variable porque si no, no mide nada. Entonces el campo magnético tiene que estar estable, no puede variar más de un 1% por segundo y tiene que ser homogéneo. Si el campo magnético es, bueno, está relacionado con lo anterior, ¿no? Si el campo magnético no es estable, entonces no se puede medir. Y como cualquier cosa, la resonancia nuclear, así como pasa con la medicina, son cosas realmente caras, pues hay que tener lleva mucho trabajo hacerlo, lleva mucho riesgo y entonces es complicado. Después está otro magnetómetro que es el FluxGate, que este ya es más portátil. Ahora vamos a ver una foto, bueno, le muestro la foto y después miramos. Este es el magnetómetro, tiene un sensor que según cómo uno lo coloca le mide cuál es el valor de la intensidad en miligauss y también le mide la dirección en función de cómo ustedes colocan el sensor. Entonces, este magnetómetro tiene muy buena estabilidad, es lineal en la medición, es un instrumento relativamente barato, tiene baja incertidumbre, tiene una sensibilidad que varía entre 0,1 y un Tesla, entre 0,1 microtesla y un Tesla, y es ideal para medir valores bajos de inducción, en el orden de menor a 2 militeslas. Permite censar, como les dije, la dirección del flujo, o sea, uno girando o colocando el sensor en una u otra posición puede saber cuál es la dirección del campo magnético. Se puede medir flujo axial y transversal, es portátil, como vieron en el dibujito, y mide a cualquier temperatura. Entonces el intervalo de medición está entre esta N que está acá es micro, está entre 0,1 microtesla a 2 militesla. Entonces, entre 1 microgauss a 20 gauss. Y el problema es que no hay manera de eliminar en este sensor o con este medidor
el campo magnético terrestre. Por lo tanto, lo que nosotros medimos es el campo magnético de aquella cosa que queremos medir más el campo magnético terrestre. Fíjense que tiene 9 centímetros nomás de ancho, es un instrumento portátil de mano, y después lo que tienen es los sensores que se pueden colocar, por ejemplo, en el entrehierro de un motor, tiene 11 milímetros por 21 milímetros, y es muy angosto, ¿no? Y el otro magnetómetro, o la otra manera de medir, es por efecto Hall. El efecto Hall ustedes lo deben haber estudiado en física. El efecto Hall funciona o es un semiconductor que tiene la siguiente propiedad. Uno puede aplicarle un campo magnético que atraviese la pastilla del efecto Hall y si perpendicularmente a ese campo magnético se hace circular una corriente a 90 grados de ambos, o sea, a 90 grados del campo magnético y a 90 grados de la corriente, se genera una tensión. Entonces, está claro el dibujo de la izquierda, ¿verdad? Es decir, el campo magnético atraviesa la pastilla de semiconductora, se hace circular una corriente IA, que termina siendo conocida, y eso da lugar a la aparición de una tensión que se puede medir con un voltímetro. Y todo esto es reversible. Yo puedo aplicar el campo magnético, aplicar la tensión y mide corriente. Puedo medir la corriente, aplicar tensión y lo que va a hacer es medir la inducción B. O sea que es de alguna manera reversible en todas las situaciones. No es que yo tengo que aplicarle campo magnético y corriente y de esa manera aparece la diferencia de potencial. Cualquiera de estas cosas que nosotros hagamos, poniéndole dos de ellas, podemos obtener la tercera. Entonces, ¿cómo sirve, por ejemplo, para medir una corriente o un campo magnético en corriente continua, que de otra manera no lo podríamos hacer? Fíjense el dibujo de la derecha, donde tenemos un circuito magnético, y ahí el campo magnético que va a depender del valor de la corriente que circule por el bloque S que está medido ahí. ¿Sí? Entonces, si nosotros le aplicamos una diferencia de potencial y le aplicamos una corriente que la medimos con el amperímetro, podemos saber cuánto es el valor de la corriente relacionada o el valor del campo magnético que está atravesando la pastilla naranja, que en definitiva ese campo magnético va a estar relacionado con la corriente que está circulando por esa barra. O sea que de alguna manera nos sirve para medir campo magnético o también para medir corriente, ya sea continua o alterna. ¿Ok? Los intervalos de trabajo están en el orden de 0,1 microtesla hasta 30 teslas, con lo cual uno puede, acá donde dice kilogramos es Gauss, en la traducción salió mg y acá apareció kg y le pusieron kilogramos, pero es kilogauss. La resolución es de 0,1 a 10 microteslas y bueno, tiene un problema de incertidumbre, errores, ¿está bien? Así que, bueno, esto de estabilidad tiene que ver cuánto pierde las propiedades, la pastilla pierde una propiedad de más o menos 1% por año, porque es un semiconductor. Bueno, esto no es ni más ni menos que lo que les acabo de explicar, colocar un conductor en un campo magnético perpendicular a la dirección de flujo, se genera en el interior un campo eléctrico, que es esto que estamos hablando, colocar un campo, la pastilla en forma perpendicular a la dirección del flujo, como muestra la figura de la izquierda, y aparece una tensión más o menos UH si circula una corriente A por la pastilla. Eso es lo que dice acá. Bien. El campo magnético aplicado está relacionado con el voltaje Hall mediante la relación, ese es el valor de BH, este BH que aparece aquí, o UH aquí arriba en la primera figura, y tiene que ver con el espesor de la sonda, ¿sí? El espesor de la pastilla,
y RH, que es la constante de Hall, que va a depender del material con el que esté hecho el semiconductor. Son generalmente dispositivos de 4 terminales, se usan 2 para inyectar corriente y los otros 2 para la medida de voltaje. O sea que, como se ve en este dibujo, en este primero, necesitamos 4 terminales. Uno de entrada y salida de A y el otro, los otros 2 terminales que tomen la tensión en la parte amarilla, digamos, del dibujo. O sea, 4 terminales, 2 y 2. ¿Cuál es la ventaja de este medidor? Se puede medir tanto en continua como en alterna. Se emplean sondas, esa pastilla de semiconductor se puede poner en forma axial o transversal. Están compensados los campos magnéticos ambientales en función de cómo coloquen la pastilla. En el mercado hay mucha variedad, es barato y se pueden medir campos en geometrías complejas de acuerdo a cómo uno acomode la pastilla. La diferencia es que no es lineal en las desventajas, mejor dicho. No es lineal en todo el intervalo de medición y que, como cualquier semiconductor, es sensible a la temperatura. Estos son los errores que se pueden eliminar mediante ajustes. La tensión de Hall cuando está afuera, cuando está en offset. El tema de la tensión generada por efecto de la electrónica del equipo y el efecto del campo magnético terrestre. Todos esos errores se pueden corregir y después aparecen otras fuentes de error que son el efecto de la temperatura, ya no en el medidor sino en la sonda, los errores de linealidad por encima de un Tesla porque se satura y errores de reversibilidad porque no va a dar lo mismo si lo damos vuelta para un lado o para el otro. Y después existe finalmente un magnetómetro con sonda triaxial, esto que significa que podemos medir los campos magnéticos originados por equipos, transformadores, televisores, instalaciones, etc. Por medio de esta sonda se pueden evitar las conversiones en cada uso específico porque da una idea de cómo son las direcciones en 3 ejes, da la dirección, este está sacado de un catálogo comercial, por eso no figura el precio, pero aparece no solo el valor de la magnitud, sino en qué dirección. Fíjense acá en el dibujo, aparece ahí como si fuera un micrófono al lado, donde les marca los ejes X, Y y Z, donde ustedes ponen ese sensor, y por ejemplo acá está dando 0,2,9 sobre el eje X. Esa X que está puesta abajo les está diciendo en qué dirección y de acuerdo a cómo ustedes pongan el aparato van a saber cuando pongan el aparato de la derecha, digamos, en función de cómo lo orienten en el campo magnético, les va a dar cuál es el valor en cada una de las direcciones. Acá, en el ejemplo, está mostrando 0,29, o sea, 0,29 miligauss, se ve arriba la escala, a donde dice tester, abajo de tester, se ve 0,2,9, que sería en realidad 2,9 miligauss, sobre el eje X. Y de esa manera, fíjense que en el botón de la izquierda, perdón, de la derecha, de los 3 botoncitos rectangulares que tienen arriba, se puede cambiar de X a Y a Z. Y bueno, no mucho más que eso. Esto es importante para nosotros, para los electricistas, porque es cómo varía el campo magnético con la distancia, y esto es importante porque el ENRE pide en determinados lugares que se mida cuál es el valor del campo magnético que originan o que se origina por la transmisión de energía. Entonces, ahí lo que tienen esa curva que parece media campana de Gauss, ¿qué es lo que está diciendo? Que justo abajo de la torre aparece el valor más alto de inducción, ¿sí? Donde está el 0, ese 0 significa 0 distancia a la torre.
y a medida que nos vamos alejando de la torre, va disminuyendo el valor de la inducción en microteslas, que es lo que está figurando allí. Y esa es más o menos la forma de variación. A medida que yo, después de los 20 metros, después de los 10 metros bajó a 1/3, y después de los 20 metros bajó 2/3 del valor de la inducción que tenía justo debajo de la torre. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces cuando aparecen instalaciones nuevas o aparecen reclamos de vecinos, ahora ya todo el mundo tiene televisión por cable, entonces no molesta demasiado. Pero cuando la transmisión de televisión era por aire, todo este tipo de interferencias de radiación electromagnética molestaba y jorobaba con la imagen, porque de alguna manera cerca de la torre de alta tensión aparecen campos magnéticos importantes que son capaces de distorsionar las ondas electromagnéticas de radio o de televisión. Las de televisión, les vuelvo a repetir, hoy por hoy todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene cable, entonces la señal llega por un medio físico, digamos, de alguna manera, pero sí el tema de la radio, a ustedes les habrá pasado, sobre todo en AM, que cuando aparecen este tipo de interferencias se escucha como un chasquido en la recepción de las radios. Así que esto es importante, esto se mide, la facultad tiene un equipo para medir esto, que es algo parecido a una paleta de ping-pong grande, una paleta circular grande, que lo que es directamente una espira y sirve para medir campo eléctrico y campo magnético. Y esa espira se coloca sobre un trípode y se puede orientar para medir en distintas direcciones cuál es el valor del campo eléctrico y el campo magnético en cada lugar. También se puede utilizar, por ejemplo, en la vereda de una subestación para saber si el campo eléctrico y el campo magnético de la subestación está saliendo a la vía pública, afecta a la vía pública. De hecho, ha pasado que los valores de campo magnético fueron superiores a lo que el ENRE admite y fue necesario, por ejemplo, en el caso de los cables de media tensión de la salida de una subestación, canalizar y enterrarlos más profundo o levantar la vereda, colocar unos planchones de hierro sobre los cables y volver a hacer la vereda. Esos planchones de hierro sirven como pantalla magnética, de manera tal que se cancelen los flujos magnéticos de las fases de los conductores y de esa manera reducir el campo magnético. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle o bastante más detalle cuando estudiemos o cuando ustedes estén en quinto, y si todavía vivo, cursen conmigo transmisión y distribución. Mientras, Profesor, sí, ¿puedo hacer una consulta? sí, los valores de la densidad de flujo, esto es la explicación en la explicación en cháchara de lo que dice este gráfico, que dice que los medidos se miden sobre altura y sobre el suelo. O sea, en cercanía de una línea, la torre no está representada a escala, se observa que los valores de B se reducen significativamente al aumentar la distancia de la línea. ¿Qué es lo que se ve acá? Cuando la línea está separada más de 20 metros del instrumento de medición, fíjense que caemos de 6 microteslas a menos de 2, o sea, menos de 1/3. O sea que el valor disminuye rápidamente. Acuérdense que hay parámetros, el campo magnético es uno de ellos, que disminuyen con la distancia, ¿sí? Y otros, como el campo magnético o la luz, que disminuyen con el cuadrado de la distancia. Entonces, si ustedes duplican la distancia para lo que es el campo magnético, al duplicar la distancia se reduce 4 veces el valor del campo magnético. ¿Por qué? Porque dependen del cuadrado de la distancia. ¿Ok? Lo mismo cuando veamos la última bolilla de la materia, que es la parte de iluminación, la ley de Lambert indica que cuando yo duplico la distancia de una fuente luminosa al plano de trabajo, la iluminación cae 4 veces. Pero eso lo vamos a ver hacia fin de año, ¿no? Bien.
Medición de pérdidas. Este es parte, o mejor dicho, el trabajo práctico que ustedes van a hacer el día que Dios quiera que podamos hacer trabajos prácticos, que es lo que determina cuáles son las pérdidas eléctricas que aparecen en los núcleos o en los materiales magnéticos de las máquinas, ya sean transformadores o motores o generadores o cualquier tipo de máquina. A ver, ustedes saben que existen, porque ya estudiaron magnetismo, que existen las pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Entonces, o mejor dicho, las dos, las corrientes parásitas y las de Foucault. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque cuando uno especifica una máquina, la persona que la va a comprar, es importante saber cuáles son las pérdidas en el hierro que va a tener. Ustedes imagínense que son los dueños de Edesur o de Edenor. Entonces ustedes quieren comprar un transformador o varios. Transformadores, estamos hablando de transformadores grandes, ¿no? Transformadores de 40 MVA o de 20 MVA para arriba, transformadores que pueden tener el tamaño de una habitación. Un transformador de 40 MVA debe medir 5 metros por 3,50 por 4 de altura, más o menos. Y después transformadores de 300 MVA que miden 8 metros de 7,5, 8 metros de largo por 4 metros o 3,50 metros de ancho, también por 4,5 metros de altura. Y llegan a tener toneladas de hierro, ¿eh? Pueden llegar a tener 20 o 25 toneladas de hierro. Entonces, ¿por qué es importante saber cuál es lo que se llama cifra de pérdidas? Que lo tienen ahí sobre el final de la transparencia, donde dice que la cifra de pérdida está dada en vatios por kilo. Es decir, cada kilo de hierro que yo pongo en la máquina va a significar una cantidad de vatios perdidos. Perdidos en pérdidas por histéresis y pérdidas por corriente de Foucault. Ustedes saben que para disminuir estas pérdidas, creo que alguna vez se lo habrán dicho y si no me lo dicen, el hierro no se pone en forma maciza, sino que se pone en forma laminada, en chapas. Esto lo deben haber visto con Shamon si están estudiando transformadores. Se ponen en forma laminada y entre cada una de esas láminas se coloca un aislante. Originalmente ese aislante era una especie de papel manteca, por decirle de alguna manera. Era un papel muy finito que se colocaba entre todas las chapas para armar los núcleos. ¿Eso qué problema tenía? Que generaba mucho flujo disperso, porque en realidad cuando ustedes tenían un espesor del circuito magnético, pónganle que el 90-95% de ese espesor era hierro, pero el otro 5% era papel. Después en vez de papel se puso barniz, es decir, en lugar de poner papel entre las chapas se barnizaban y se producía la aislación de una chapa con la otra mediante la aplicación de barniz aislante con un soplete, por ejemplo. Y después, ahora en las chapas modernas, las chapas de muy buena calidad, ya directamente se aíslan en el proceso de laminado, con un proceso parecido al que usan para los autos, para pintar los autos, que se llama cataforesis, que lo que hace es a nivel ya prácticamente molecular aislar las chapas, de manera tal que el único riesgo que tenemos de contacto entre chapa y chapa es cuando se hace el corte con un balancín de las chapas, que el balancín no esté afilado y deje un reborde. Entonces, cuando se hace el apilado, los bordes quedan tocando y ahí aparecen cortocircuitos que después uno los detecta muy fácilmente porque aparecen puntos calientes o, llegado el caso, se pueden detectar con termografías. Pero bueno, vamos a lo que les quería comentar. Siempre nosotros nos fijamos, y cuando hablamos la semana pasada del tema energía, dijimos que siempre es importante el tema plata. Entonces les voy a contar una anécdota que, bueno, digamos, que es real, pero que la viví yo en particular cuando tuve que tomar una decisión por una compra de
2 transformadores grandes, una compra de casi 8 millones de dólares, de 2 transformadores de 300 MVA en tensiones que iban de 220 kV a 132 kV. Analizando las ofertas, le preguntamos a cada oferente cuál era el valor de las pérdidas en el hierro que tenían las máquinas que ellos ofrecían. Y me acuerdo por lo menos de 2 oferentes. Uno era AEG, una fábrica, la fábrica que tienen en Turquía, linda fábrica, yo la conozco porque fui a ensayarlos, esos transformadores, y otros transformadores que son de marca rusa, que los vimos con algunos compañeros de ustedes cuando visitamos Yacyretá, la central de Yacyretá en el norte, los transformadores de máquina son de esta marca que se llama Zaparov, que es una marca cerca de Rusia, ucraniana, que es una fábrica ucraniana. Entonces, cuando nos ponemos a analizar los precios, el precio del transformador Zaparov era más barato que el transformador AEG. Pero el tema es que las pérdidas en el hierro garantizadas, porque uno se lo pregunta al fabricante, cuál es el valor de pérdida en el hierro que garantiza, después uno no le cree, porque cuando se va a hacer el ensayo a la fábrica, lo que se hace, que lo van a hacer ustedes el día que puedan hacer ensayos, lo van a hacer con Sheinbaum, lo que se llama el ensayo en vacío de un transformador, no sé si ya se los comentó o si ya llegaron a esa parte, al ensayo en vacío de transformador. Con ese ensayo lo que uno hace es determinar pérdidas en el hierro. Entonces, pero en la oferta, el fabricante pone, bueno, el valor de la tensión para que uno le solicita, pone cuál es el ruido que va a hacer el transformador con los ventiladores, pone cuáles son las dimensiones físicas, que eso es condición de contrato, porque uno compra los transformadores de manera tal que le entren en el lugar donde los tiene que poner. Así que eso es condición que tienen que cumplir. Bueno, y una de las condiciones que se le preguntan es cuáles son las pérdidas en el hierro que va a tener su transformador. Volviendo al análisis de las ofertas, resulta ser que los transformadores Zaparov, como precio de final de venta o el precio que los tenía que pagar Edesur, eran un poco más baratos que los transformadores AEG. Pero las pérdidas en el hierro eran más altas. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? Porque el tema no es comprar el transformador. A ver, es como cuando ustedes compran un auto. Les ofrecen 2 coches, que a ustedes les pueden servir los 2. Pero resulta ser que uno consume 1,5 veces más combustible que el otro. Entonces, la cuenta que ustedes hacen es, bueno, ¿cuánto me cuesta el auto? Pero yo lo tengo que usar todos los días. ¿Cuánta plata voy a gastar usándolo, por ejemplo, durante 5 años? ¿Cuánto voy a gastar en combustible con uno? ¿Cuánto voy a gastar en combustible con el otro? Y ese es un costo que ustedes lo tienen que sumar. No sé si me explico. ¿Alguno me puede decir si entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro, profesor, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se dijo, bueno, el transformador va a funcionar, tenga mucha o poca carga. Acuérdense que se los debe haber dicho Sheinbaum ya, que lo que depende de la corriente de carga son las pérdidas en el cobre. Pero las pérdidas en el hierro dependen de la tensión aplicada. Quiere decir que el transformador, mientras esté funcionando, tenga mucha o poca carga, lo que va a tener es pérdidas en el hierro constantes. Mientras la tensión sea constante, las pérdidas en el hierro van a ser constantes. Ahora, ustedes supónganse que son Edesur. Ustedes ponen el transformador y resulta que le compran a la central una determinada cantidad de energía. Y de esa energía, después de haberla transformado, se la venden a los clientes. Pero ¿qué pasa? En el proceso de transformación, el transformador gasta. ¿Qué es lo que gasta? Y hay que mantener las pérdidas en el hierro. Entonces, un transformador de este tipo que tiene una vida útil de entre 40 y 50 años, siempre y cuando no lo hagan pelota por un cortocircuito o cosa por el estilo, pero digamos que en condiciones normales debería durar entre 30 y 50 años, ustedes sacan la cuenta, ¿cuántas pérdidas en el hierro tienen todos los días
durante 50 años. Y esas pérdidas en el hierro son vatios que ustedes pierden. Esos vatios multiplicados, tantos vatios por día, por tantos días en el año, por 50 años, me van a dar una cantidad de vatios a lo largo de 50 años. Multiplicando esos vatios por el costo que tienen los vatios, voy a sacar un valor en pesos. Entonces, si yo tengo dos transformadores diferentes, con dos niveles de pérdidas en el hierro diferentes, el costo en vatios el costo en pesos por vatio es el mismo para los dos, el tiempo de utilización es el mismo para los dos, el tiempo de vida útil se supone que es el mismo para los dos, quiere decir que aquel que tenga más pérdidas en el hierro me va a costar más plata mantenerlo durante 50 años en servicio, mientras que el que consuma menos me va a significar un ahorro. Ese ahorro, los contadores o hay fórmulas que permiten traer ese valor a valor presente. Es decir, esa plata que voy a gastar durante los 50 años, la puedo traer a hoy, haciendo cuentas con lo que sale la tasa de interés y todo un cálculo económico, digamos, que no viene al caso hablar ahora. Pero el tema es que de esa manera se definió que trayendo a valor presente el costo que iba a salir o que había que pagar o la plata que perdíamos por bancar pérdidas en el hierro de un transformador que en definitiva termina siendo menos eficiente porque el rendimiento era menor, me significaba que me salía más barato aquel que me cobraba más plata, pero que me gastaba menos. Más o menos el ejemplo de lo del auto, ¿no? Es decir, yo puedo comprar un auto gasolero y puedo comprar un auto naftero. Ahora las dos cosas valen igual, pero en una época el gasoil valía la cuarta parte de lo que valía la nafta, pero el auto valía el doble o 2 veces y media. Entonces uno sacaba la cuenta y decía, ¿cuánto lo voy a usar? Y lo voy a usar poco. Bueno, no voy a poner semejante cantidad de guita para comprar un gasolero cuando lo voy a usar poco. Pero, por ejemplo, un taxista, antes de que saliera el gas, decía, no, pero yo lo uso para trabajar, hago un montón de kilómetros por día, pago más plata el auto, pero tengo un ahorro en el combustible. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí. por eso entonces es importante poder medir esta cuestión. Lo que nosotros necesitamos y lo que vamos a hacer en este ensayo, que ahora les voy a explicar cómo es, muy someramente, porque después Claudio se los explica con mucho lujo de detalles y aún sobre el equipamiento que sí tenemos en la facultad para hacer este tipo de ensayos, con lo cual ven ustedes que es una cuestión importante. Este ensayo se determina o sirve para determinar lo que se llama la cifra de pérdidas en vatios por kilo del material, que es el último párrafo que tienen escrito ahí en la placa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas pérdidas son por histéresis. Las pérdidas por histéresis dependen de un factor K, que es una constante, por la frecuencia, por la inducción máxima elevada a la 1,6. ¿De dónde sale esto? De la práctica. El 1,6 sale de la práctica. Pero sí es cierto que las pérdidas por histéresis dependen de la frecuencia. Mientras que las pérdidas por Foucault dependen del cuadrado de la frecuencia y dependen del cuadrado de la inducción. ¿Queda claro esto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pueden separar las pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas? Por uno y por otro, y por otro motivo, por histéresis o por Foucault. De cualquier manera, lo que al fabricante le interesa, porque el fabricante a su vez compra el hierro con un proveedor. Entonces le puede comprar el hierro a los japoneses, puede comprar el hierro en Corea, puede comprar el hierro en Alemania o donde fuera. El fabricante, como a mí me tiene que garantizar cuál es el valor de las pérdidas, ¿qué es lo que me va a decir el tipo? Bueno, yo voy a comprar un acero de mejor calidad
para tener menos pérdidas en el hierro para poder competir en precio con otro fabricante. Entonces, lo que le interesa ahora al fabricante de la máquina, ya sea motor, generador o lo que fuere, o transformador, le va a interesar el proveedor de hierro 1, el proveedor de hierro 2, el proveedor de hierro N, cuánto es la cifra de pérdida que le garantiza por su producto. Entonces el fabricante que tiene varios productos le va a decir, mire, para chapa laminada en frío, de grano orientado, de espesor, qué sé yo, 0,1 o 0,3 milímetros, es tanto por kilo. El otro tanto, ¿por qué? Se le da el valor por kilo. Porque las chapas pueden ser de distinto espesor y en función del tamaño de la máquina que ustedes vayan a construir. Entonces el dato, que vuelvo a repetir, estaba en la placa anterior, el dato que se da es en vatios por kilo. Acá sobre la parte de abajo de la placa ven que la cifra de pérdida está dada en vatios por kilo y se llama cifra de pérdidas. Eso les puede tocar en el examen, decir, defina qué es la cifra de pérdida de un material magnético. Entonces, viendo estas dos fórmulas, ahora después vamos a ver de qué se trata, y se puede hacer una separación de pérdidas, una separación de pérdidas. Entonces, ¿cómo hacemos? En resumen, las pérdidas magnéticas, son las pérdidas por el hierro y las pérdidas por corrientes de Foucault. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es un ensayo a una determinada frecuencia y variando el ensayo, variando el valor de la frecuencia a una frecuencia F1 y a una frecuencia F2, aplicando las fórmulas, vamos a tener los valores de las pérdidas. En un caso, las pérdidas van a ser lineales con la frecuencia, que son las pérdidas por histéresis. Fíjense que tenemos un coeficiente, la inducción máxima a la 1,6, pero la frecuencia es elevado a la 1. Por lo tanto, la variación, a medida que vamos variando la frecuencia, la variación de esas pérdidas va a ser una variación lineal. Mientras que la variación por corrientes de Foucault va a tener una forma parabólica, porque están elevadas al cuadrado. Con lo cual podemos hacer varias mediciones y entonces nos vamos dando cuenta cuando las graficamos que una de las curvas que estamos graficando va a dar una recta y la otra va a dar una parábola. Así que de esa manera podemos hacer separación de pérdidas haciendo un ensayo en donde lo que hacemos variar es la frecuencia. ¿Está entendido hasta acá? Sí, perfecto, profesor. Ok. Sí. Bueno, entonces esto es un poco lo mismo que antes, donde si mantenemos constante la frecuencia y variamos la inducción, también podemos tener ¿cuál va a ser la que más varía? La que la inducción está al cuadrado, porque la otra, la inducción está a la 1,6. Entonces una va a tener mayor variación que la otra. La que está abajo en el gráfico, la que dice pH por histéresis. ¿Por qué? Porque las pérdidas por histéresis, si mantenemos constante la frecuencia y variamos la inducción, las pérdidas por histéresis, la inducción está elevado a la 1,6, mientras que las de Foucault, la inducción está elevada al cuadrado. Por lo tanto, se va a separar más una curva de la otra. ¿Ok? Con eso tenemos la parte de separación de pérdidas. Y finalmente, con esto terminamos la clase de hoy, es el famoso aparato de Epstein, que no tiene nada que ver con el manager de los Beatles, es otro Epstein que se utiliza para determinar la cifra de pérdidas de determinado material magnético. Un aparato de Epstein nosotros tenemos en el laboratorio de la facultad y ustedes van a hacer un trabajo práctico con el mismo. ¿En qué consiste el aparato?
Son 4 bobinas dispuestas armando un cuadrado, están montadas sobre una mesa armando un cuadrado, que tiene un bobinado sobre el otro, es decir, es como si fueran 4 transformadores dispuestos en forma de un cuadrado y están montados sobre a ver, ¿cómo decirlo? Sobre un agujero rectangular o un agujero cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que se hace es utilizar este aparato para colocar en esas cavidades una pila de chapas, magnéticas, que son aquellas a las que se les quiere medir cuáles son las pérdidas. Evidentemente, en un circuito magnético, cuando uno cambia el núcleo, cambia la potencia que el circuito magnético toma. Yo creo que ustedes deben haber hecho alguna práctica en Electro 1, probablemente, o en Integración Eléctrica 1, donde tomaron una espira y se fijaron qué corriente tomaba la espira cuando estaba en vacío y qué corriente tomaba esa espira cuando le ponían un núcleo de hierro en el interior. Y ahí aparecía que la corriente subía. ¿Por qué subía? Porque hace falta energía para magnetizar ese hierro que se metió adentro de la espira. Entonces, ¿qué es lo que hace el aparato de Epstein? Se cortan un apilado de chapas en unas dimensiones establecidas, que son las dimensiones para que entren dentro de ese hueco que tienen las bobinas, y se coloca una determinada cantidad de kilos de chapa. Es decir, esas chapas apiladas que se colocan en los 4 costados, o mejor dicho, en los 4 lados del cuadrado, ahora vamos a ver un esquema, en los 4 lados del cuadrado se magnetiza y se mide qué potencia consume el aparato de Epstein para magnetizar esas chapas. Si uno cambia las chapas, entonces el aparato de Epstein, cuando uno haga el ensayo, va a marcar el batímetro, va a marcar otro valor diferente. Con lo cual, como ustedes conocen el valor de los kilos de chapa porque lo pesan con una balanza y conocen cuánto marcó el batímetro, ahí tienen los 2 parámetros que estamos buscando cuando hablamos de la cifra de pérdida. Acuérdense que son vatios por kilo. Si ustedes pusieron 20 kilos de chapa en el aparato de Epstein y midieron 20 vatios, por decir un número cualquiera, tienen una cifra de pérdida de 1 vatio por kilo. 20 vatios midió el batímetro, 20 kilos de chapa tenían, 20 sobre 20 da 1, ustedes tienen una cifra de pérdida de 1 vatio por kilo. Por ahí cambian las chapas y esas chapas hacen que ustedes tengan para la misma cantidad de kilos, pero otra conformación de chapa, otra composición química, otro tratamiento o lo que fuera, esas chapas van a hacer que cuando hagan el ensayo les mida, por ejemplo, 30 vatios y ustedes siguen teniendo 20 kilos de chapa. Quiere decir que esa chapa va a tener 30 dividido 20, 1,5 vatios por kilo. ¿Está bien? Eso que dice ahí en texto es que las chapas se cortan en tiras de tamaño uniforme para colocarlas en el interior de las 4 partes de bobina. ¿Sí? De esa forma hacen un circuito magnético cerrado y el aparato se puede considerar como un transformador cuyo primario son las bobinas externas y el secundario es la parte de la medición. Vamos a ver un esquema. Fíjense, acá tienen el esquema. Entonces, en el aparato de Epstein, ustedes lo que tienen es las bobinas, 4 bobinas todas puestas en serie, ¿sí? Donde sobre las bobinas primarias le aplican una tensión que es variable, ¿sí? Y ustedes miden la tensión que aplican y la frecuencia, que es lo que se ve en el extremo derecho de la figura. En el extremo superior tienen el cuadrado, que es lo que está conformado el aparato de Epstein, y en el interior de esos 4 cuadrados ustedes colocan las pilas de chapa, que son todas iguales, todas del mismo tamaño y todas del mismo quilaje. De manera tal de, con las pilas colocadas, las pilas de chapa, ¿no? Colocadas dentro del aparato, forman un circuito magnético cerrado. Entonces,
aplican tensión y evidentemente van a tener ahí un consumo de potencia que lo miden con el batímetro. Entonces, con el batímetro pueden medir cuál es el valor de la potencia consumida en este circuito. Y como conocen el valor de los kilos de chapa, entonces van a tener el valor de las pérdidas o de la cifra de pérdida que es en vatios por kilo. Lo que sigue ahora es simplemente un análisis de los errores que se cometen, tal como que, bueno, según cómo esté configurado el circuito, el voltímetro puede medir la corriente batimétrica más la corriente de circulación, o como está puesto acá, si se conecta el bobinado en 2,2', se suprime el valor del bobinado primario del batímetro y se tienen estas dos corrientes. Fíjense acá, si se conecta sobre 2,2', sobre 1 o sobre 1 y 2', tienen todo el circuito, y entonces el batímetro, o mejor dicho el voltímetro, está tomando entre 2 y 2' la tensión, y el batímetro toma la corriente que consume. Fíjense, la corriente viene por acá, circula toda la corriente, y el batímetro toma la tensión entre los dos bobinados y el valor de la corriente de circulación. O sea que acá el batímetro está tomando la corriente real, mientras que el amperímetro está tomando la corriente de ambos, ¿no? La corriente que circula por el batímetro y por el voltímetro. Pero esto ya lo vieron, la manera de conectarlo. Podemos reducir, o podemos, sabiendo la resistencia voltimétrica del voltímetro y de la resistencia voltimétrica del batímetro, podemos deducir cuáles son las pérdidas o la resistencia total del sistema, de manera tal de eliminar las pérdidas provocadas por los instrumentos. Bueno, esto es que la tensión E2 es igual a la tensión A4. El factor de forma es en este caso aparece, es 1,11 el factor de forma para tensión alterna sinusoidal, con lo cual el 4 aparece como 4,44 en esa fórmula que ustedes conocen más por el factor de forma. Pero si tomo el flujo me queda esto, es decir, la tensión va a depender de la cantidad de vueltas, de la frecuencia y del flujo máximo. Si yo flujo lo reemplazo por B por S, es decir, la sección de las bobinas, y reemplazo el valor de la inducción, es decir, lo único que hice fue reemplazar flujo por B por S. Y FF, acá está mal, es en donde dice EF es FF, es el factor de forma, siendo para una onda sinusoidal 1,1. Entonces, de acá, de esta fórmula, de la segunda, se puede despejar el valor de B máximo, que va a ser AE2 dividido el factor de forma, ¿sí? Esta fórmula que dice E sub F es factor de forma, no son tensiones, es un factor. E sub F es, cuando está escrito abajo, cuando lo aclara, dice F sub F, y en la fórmula está escrito como E sub F. Eso está recortado de un libro porque no tuve tiempo de escribir las fórmulas, de editar las ecuaciones, y entonces recorté un pedazo del libro y lo puse, y bueno, y el libro estaba como el tuje. Así que tengan en cuenta que EF vale 1,11, que es el factor de forma. De ahí sale esa fórmula conocida de 444 por N por F por Phi, que es el valor de la fuerza electromotriz inducida. Entonces, aplicando estas ecuaciones, llegamos a cuál es
el valor de la inducción. Y de acá es donde deducimos las pérdidas provocadas, porque el batímetro que va a medir las pérdidas reales en el hierro y por histéresis, más las pérdidas debidas al circuito voltimétrico del batímetro, más el circuito voltimétrico del voltímetro, más el valor de R2, que es el valor de las pérdidas resistivas del circuito que forma parte del instrumento, no del instrumento, del sistema, del aparato de Epstein, de la resistencia de los arrollamientos del aparato de Epstein. Con lo cual acá lo que hacen es descontar las pérdidas provocadas por esos errores y directamente sacan el valor de las pérdidas por histéresis y por Foucault, la suma de ambas. Entonces le queda que la suma de histéresis más Foucault es esa ecuación que tienen ahí corregida, por decir de alguna manera, donde las pérdidas en el hierro son la pérdida medida menos la potencia consumida, o mejor dicho, la potencia medida menos la consumida por los circuitos. Como el peso G de la muestra se conoce, hallamos el valor de la cifra de pérdidas en vatios por kilo, es decir, las pérdidas en el hierro, dada en vatios, medida por el batímetro y descontado los errores, dividido la cantidad de kilos de chapa. ¿Bien? Entonces, acá tienen otra vez la fórmula, donde dice que F mayúscula es el factor de forma, y ahí lo tienen escrito 1,11. La frecuencia suele ser 50 ciclos, o 60 si están en Estados Unidos o en Brasil, que utilizan 60 ciclos. La cifra de pérdidas en el hierro va a ser mayor, porque acuérdense que depende de la tensión, pero también depende de la frecuencia. Con una frecuencia más alta, la cifra de pérdida va a ser más alta. Después van a tener L, que es la longitud de las tiras, G, que es el peso total de la muestra, y el peso específico del hierro, con lo cual van a tener el valor de la inducción magnética y el valor de la tensión va a depender de todo ese coeficiente que es del aparato de Epstein y de la inducción magnética. Pero dicho lo interesante es lo que vimos antes. Y esto es la parte del trabajo práctico, que es lo que van a ver con Claudio. Esto también está recortado de la norma IRAM. La norma IRAM es la 2043, esto no lo tienen que saber, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que teníamos que ver en el día de hoy. El trabajo práctico se lo va a explicar Claudio con los datos y los valores del aparato de Epstein real que tenemos nosotros en la facultad, y seguramente eso se lo va a explicar en una charlita de 15 o 20 minutos justo el día antes, o justo, mejor dicho, un ratito antes de que ustedes hagan la práctica, con lo cual ustedes van a poder refrescar estos conceptos que nosotros estuvimos hablando en esta clase. Creo que acá termina, donde están las pérdidas en vatios por kilo, y bueno, y se termina. Para el examen, es decir, toda esta parte, esto lo suelo tomar, el magnetómetro de efecto Hall. Esto les puedo preguntar, no que sepan ninguna fórmula, pero sí cómo funciona. Vuelvo a repetirlo para que quede, si a alguno no le quedó claro. El efecto Hall es una propiedad que tienen cerca a algunos materiales semiconductores que, cuando son atravesados por un campo magnético o por un flujo magnético, y a 90 grados del flujo se hace circular corriente, a 90 grados de ambos, es decir, en un sistema espacial, a 90 grados del flujo y de la corriente, se induce una fuerza electromotriz. Y todo esto es reversible. Si yo aplico fuerza electromotriz y corriente, bueno, esa parte no. Si aplico fuerza electromotriz y corriente no se genera flujo. Sí, pero sí se genera colocando el flujo y haciendo circular corriente, se genera tensión, o si existe flujo y aplico tensión, se genera
circulación de corriente. Así que esto puede ser que entre. Todo esto no. Bueno, este gráfico puede ser que a lo mejor les pregunten, pero generalmente no. Después les voy a preguntar el tema de separación de pérdidas, pérdida por histéresis, pérdidas por corriente de Foucault y cómo se hace para separar las pérdidas. Entonces ustedes hacen acá un ensayo con dos frecuencias diferentes y entonces haciendo con dos frecuencias F1 y F2, esos ensayos van a hacer que como la frecuencia F1, mejor dicho, las pérdidas por histéresis son lineales con la frecuencia y las pérdidas por Foucault son con el cuadrado de la frecuencia, cuando grafiquen les va a dar algo como esto, donde pH, como se ve en el diagrama, pH, que son las pérdidas por histéresis, tienen una variación rectilínea con la frecuencia, como se ve en el primer término de la fórmula, y las pérdidas por efecto de Foucault dependen del cuadrado de la frecuencia. Con lo cual se pueden dar cuenta cuáles son unas y cuáles son la otra. Y también se puede hacer este ensayo de separación de pérdidas dejando las frecuencias constantes y haciendo un gráfico parecido a este que está en la placa con este otro que está en esta otra placa, donde lo que estamos variando acá es la inducción. Pero ¿qué pasa? Otra vez, la inducción varía 1,6, o sea, está elevada a la 1,6 para las pérdidas por histéresis y está elevada al cuadrado para las pérdidas por Foucault. Por lo tanto, tomando distintos valores de B, de inducción, vamos a ver que una curva tiene mayor pendiente que la otra y de esa manera podemos definir las pérdidas por histéresis y las pérdidas por Foucault. Y finalmente, esto se los toma generalmente Claudio, que es el aparato de Epstein. Vuelvo a repetirlo, es un transformador particular donde tiene 4 lados. Cada uno de los lados tiene un arrollamiento primario y un arrollamiento secundario. Entonces, las bobinas son huecas, y dentro de cada una de las bobinas, de los 4 lados de la bobina, es un cuadrado de cartón y sobre el cartón están arrolladas las espiras. Por adentro de ese cuadrado de cartón, de esa parte hueca, se coloca la pila de chapas, de la cual están cortadas a la medida para que entren justamente lo más justo posible para que haya menos flujo disperso, ¿verdad? Lo más justo posible del tamaño del hueco, apiladas, atadas, es decir, de manera tal que estén bien prensadas, que no generen mucho entrehierro, y se las pesa. O sea que sabemos qué cantidad de kilos de material pusimos adentro del aparato de Epstein. Pueden pesar, no sé, a lo mejor 750 gramos cada costado, con lo cual tendríamos 3 kilos de chapa metido ahí adentro. A partir de ahí se alimenta el circuito primario con tensión, frecuencia, y sobre el secundario lo que medimos es qué potencia se consume. Entonces, al saber la potencia que estamos consumiendo, esa potencia se debe al hierro que tienen adentro las ramas del aparato de Epstein. Con lo cual, la potencia la medimos en vatios y el valor de la cantidad de kilos de hierro que estaban metidos adentro del aparato lo conocemos. Por lo tanto, podemos decir cuánto es la cifra de vatios por kilo. Lo que hicimos después, que es todo el despelotito este que aparece acá, es sacar de la medición de potencia, que esto ya lo hicieron ustedes, de una medición de potencia en un determinado circuito, descontarle las pérdidas que aparecen por la resistencia voltimétrica del vatímetro y por la resistencia del voltímetro. Es decir, la potencia que consume cada una de esas dos bobinas, que es muy chiquita, porque las resistencias son muy altas, tanto las resistencias voltimétricas son muy altas en todos los instrumentos. Pero, bueno, si uno quiere hacer una
una buena cuenta, digamos, o quiere sacar un valor exacto, es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, acuérdense, que es pregunta también de examen, no de este tema, sino de lo que vimos al principio, que a este tipo de errores que se pueden eliminar de la medición por medio de cálculos, ¿cómo se llaman? Uno solo. Sistemáticos. Sí, señor. Estos errores se llaman sistemáticos. ¿Por qué? Porque siempre el batímetro va a medir, además de la potencia consumida por el aparato de Epstein, siempre va a medir la potencia del voltímetro, siempre va a medir la potencia del batímetro, la potencia de los circuitos voltimétricos. Quiere decir que siempre, en todos los casos, el batímetro va a medir de más. Por lo tanto, como sabemos que va a medir de más y conocemos los datos de los instrumentos, las resistencias internas, podemos descontar de lo que estamos midiendo, que sabemos que estamos midiendo mal, porque estamos midiendo lo que queremos medir más un error, y siempre es más un error. No vamos a conectar nunca ningún instrumento que le reste potencia a lo que estamos midiendo. Entonces se llaman errores sistemáticos, se producen siempre en la misma dirección, es decir, siempre se suman al valor que estamos midiendo y se pueden desafectar de la medición mediante cálculo. ¿Por qué? Bueno, porque conocemos el valor de los parámetros internos de los instrumentos. La resistencia interna del circuito voltimétrico del batímetro y la resistencia interna del voltímetro. Con lo cual podemos desafectar a la medición de esos errores cometidos. Y no mucho más, lo que dice acá es simplemente pasaje de términos, cómo calcular. En estos casos estábamos calculando el valor de B en esta fórmula que está aquí debajo, y por otro lado hacemos todo un pasaje de términos y en función de conocida B calculamos U, que es lo que está acá. U es igual a no sé cuánta cosa en función de B. Pero siempre intervienen los mismos parámetros. Interviene 4, el factor de forma, que es 1,11, en general se puede poner directamente 4,44, por F, por N, y en lugar de poner phi, ponemos inducción por dividido la sección. ¿Ok? ¿Y por qué ponemos este 4 que está en el denominador? Ponemos ese 4 que está en el denominador porque tenemos 4 ramas del puente del puente. 4 ramas del aparato de Epstein. ¿Ok? Y ahí les está dando datos. Les dice, por ejemplo, que la longitud de las tiras es de 30 centímetros. El aparato de Epstein que tenemos en la facultad es más grande. No me acuerdo la cantidad de espiras que tiene. Y les dice que el peso total de la muestra de las 4 ramas es 2,25 kilos. Con lo cual el peso específico del hierro creo que es 7,8 kilos por decímetro cúbico, y de ahí pueden calcular ustedes cuál es el valor de la cifra de pérdidas en vatios por kilo, en función de cuál sea la inducción. ¿La inducción de qué va a depender? De la tensión que le apliquemos, de la frecuencia que le apliquemos y de la cantidad de espiras. ¿Ok? Está bien. Todo esto está descrito en la norma IRAM 2043, donde aparece que las pérdidas en el hierro deberían estar entre 1 y 1,5 vatios por kilo. Pero bueno, eso es simplemente, esta norma debe ser del año del escudo, y estos valores se deben haber, porque todavía estaba escrita a máquina y no en computadora, y estos valores se deben haber actualizado y seguramente debemos tener valores más bajos. Tengan en cuenta ustedes que un transformador como el que yo les estaba mencionando tiene un rendimiento de 99,6, 99,7%. Estamos hablando de transformadores de altísimo rendimiento. ¿Por qué tiene que ser muy alto el rendimiento? Porque manejan potencias tremendamente altas. Estamos hablando de 300 MVA. Son 300 millones de vatios. Entonces fíjense que ahí, como hablamos siempre, un pequeño error de 0,1% multiplicado por 300.000, multiplicado por $0,5 que puede valer el kilovatio,
estamos hablando de a lo mejor de un valor que multiplicado por 50 años son millones de dólares. Claro. Preguntas. Entonces, ¿ahí qué significa que cambia? Que tenemos menos cantidad de vueltas. Entonces, ¿qué es lo que se modifica? La relación de transformación. Entonces ahí, ¿qué vamos a tener? ¿Mayor o menor B? Está en el numerador. Si estando en el numerador ese número n es más chico, quiere decir que la fórmula va a ser que B sea más chico. ¿Me explico lo que digo?